ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y bebieren cosas mortíferas. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Bien, buenos días hermanos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Buenísimo. Gracias Ariel. Vamos a tener una palabra de oración en este momento, sí, para dejar este momento en las manos del Señor. ¿Oramos? Señor nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, queremos ser agradecidos en este momento porque tenemos la libertad de entrar a tu presencia, porque tenemos, Padre, la libertad de poder reunirnos una vez más a recordar a nuestro Señor y Salvador. Y Padre, queremos en este momento pedirte tu guía, tu dirección, para que seas tú el que nos esté hablando, el que nos esté trayendo a la mente, Padre, lo que nos quieres decir a cada uno. Y Padre, queremos dejar este momento en tus manos, agradecidos en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, la lectura es extensa, son, 27 versículos. Pero bueno, vamos a tratar de que el pensamiento no sea tan extenso como la lectura, ¿no? Cosa de hacerlo cortito. Pensaba hoy en este pasaje, porque pensaba en la crucifixión del Señor, pensaba en lo que pasó ese día, pensaba en cómo mientras el Señor estaba allí crucificado, habían distintos personajes alrededor de la cruz, y que hayan distintos personajes significa distintos puntos de vista, significa distintas experiencias, significa distintos sentimientos, ¿sí? Seguramente si nosotros hubiéramos estado allí al pie de la cruz, viendo lo que estaba aconteciendo, lo que pasara por mi cabeza no iba a ser lo mismo que estuviera pasando por la cabeza de Ariel o de Juan Pablo o de Omar, sino que cada uno tendría una experiencia personal y particular en ese momento. Y me llamó mucho la atención este pasaje porque generalmente tenemos la ampliación de todo esto en el resto de los, generalmente no, tenemos la ampliación de todo esto en el resto de los evangelios, ¿sí? Y leemos esto, leemos las partes, leemos generalmente las partes ampliadas, y me llamaba mucho la atención esto, ver este relato como que compacta toda la historia, ¿sí?
Y quería ver por ahí que podamos mirar la experiencia de algunos de los personajes que se nombran, ¿sí? Dice el versículo 40 del capítulo 15 también, había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. No quiere decir que leemos este texto y vemos que no solamente estaban estas tres mujeres. El evangelista las nombra, ¿sí? Y no vamos a entrar en detalles de si esta María, madre de Jacobo, era la madre del Señor, si no era. Vamos a dejar eso ahí y vamos a pasar directamente a lo que pasó con ellas en ese momento, ¿sí? Fíjense que dice que ellas estaban allí mirando la crucifixión. Pero aclara que eran mujeres que servían al Señor desde antes, ¿sí? Le servían cuando el Señor estaba en Galilea y le seguían, dice. Le seguían y le servían. Habían más mujeres también que habían venido con él y habían subido a Jerusalén. Pero estaban allí y el evangelista y Dios recalca que estaban estas tres mujeres. María, dice María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y Salomé. Ellas estuvieron viendo la crucifixión. Ellas estaban viendo cómo el Señor era maltratado, cómo el Señor sufría los clavos, cómo el Señor sufría en sus últimos momentos. Ellos vieron cuando el Señor exclamó y entregó el Espíritu. Y eran espectadoras, por así decirlo, en primera fila. Pero pasa el momento de la crucifixión y el cuerpo es sacado de la cruz y es llevado a un sepulcro. Y ellas estaban allí mirando dónde estaban poniendo el cuerpo del Señor. Ellas seguían mirando y buscando al Señor. Después dice el versículo 1 del capítulo 16, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, las tres mujeres que venimos nombrando, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pasado el día de reposo, ellas se vuelven a encargar del tema, porque recordemos que en el día de reposo no podían hacer nada, pero pasado el día de reposo se vuelven a encargar del tema y van a comprar especias aromáticas para ungirlo, digamos para terminar de embalsamar el cuerpo del Señor, ¿sí? Y seguimos el relato y dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa, y se espantaron. Mas les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El primer día de la semana fueron al sepulcro, ¿sí? Pasado el día de reposo, compraron especias, prepararon todo lo que necesitaban para ir a ungir el cuerpo del Señor. Y el primer día de la semana, muy temprano, fueron hasta el sepulcro, y no solamente eso, también entraron al sepulcro. Porque ellas buscaban el cuerpo del Señor para poder ungirlo. Allí se encuentran con el ángel, con los ángeles, son dos varones, dice, y ellos las envían a los discípulos a decirles que el Señor no estaba allí. Y esto tenemos de estas tres mujeres, ¿sí? Ahora, volvemos un poco en el relato
y encontramos en el versículo 42 del capítulo 15, versículo 43, perdón, a otra persona. Esta persona es José de Arimatea. José de Arimatea, dice, era un miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios. Este se presenta delante de Pilato y pide el cuerpo del Señor. Él era uno de aquellos seguidores del Señor, pero que lo seguían en oculto, como Nicodemo. Es más, en otro pasaje dice que Nicodemo lo estaba acompañando. Entonces él se presenta ante Pilato, pide el cuerpo del Señor, compra una sábana, baja el cuerpo, hace que bajen el cuerpo, envuelve al Señor en esa sábana y lo lleva al sepulcro. Y él lo puso en un sepulcro. ¿Sí? Entonces vemos a las mujeres, primero, que estaban allí cerca, mirando la crucifixión del Señor. Mujeres que miraron dónde fue puesto el cuerpo del Señor. Mujeres que buscaron el primer día de la semana ir a ungir al Señor al sepulcro. Y vemos a un hombre que se encargó de tomar ese cuerpo que estaba en la cruz y ponerlo en un sepulcro. Pero avanzando en el relato encontramos que de estas tres mujeres hay una que tiene una experiencia más personal, más íntima. Versículo 9 del capítulo 16 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. María Magdalena va al sepulcro junto a las otras dos mujeres, recibe el mandato de estos dos varones de ir a contarlo, lo cuenta, y en ese momento Juan y Pedro salen hacia el sepulcro. Y ella los acompaña. Cuando Juan y Pedro entran y ven que el cuerpo del Señor no estaba allí, vuelven. Pero ella queda mirando. Ella queda mirando al sepulcro, hacia adentro. No entendía todavía que el Señor no esté allí. Y se encuentra con otros varones que le dicen, ¿por qué buscás a Jesús aquí? Y ella dice, se da vuelta y ve a una persona que era el Señor. Y creyendo que era el hortelano, le dice, si tú lo sacaste, dime, por favor, dónde lo pusiste. Y allí es donde ella tiene ese encuentro especial y personal con el Señor. Ahora, esto no es lo que nos va a ocupar esta mañana, pero es una historia que es muy interesante y digna de leer y de meditar en ella. Esta mujer había tenido una experiencia primero junto a las otras dos mujeres, pero ahora se había encontrado con el Señor. Primero habían llegado a un sepulcro vacío, que ellas sabían que allí habían puesto a su Señor. Luego ella se encuentra con su Señor. Y avanzamos en el relato, y dice el versículo 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. ¿Se acuerdan de esta historia, no? Los dos caminantes, camino a Emaús, aquellos que iban afligidos por lo que había pasado con el Señor. Aquellos que dicen, aún esta mañana nos sorprendieron unas mujeres con la noticia de que había resucitado. Pero aún no creían y iban caminando hacia Emaús. Y el Señor los acompaña y llegados al lugar donde ellos estaban, hace como que va a pasar de largo y ellos lo invitan a quedarse. Y cuando el Señor parte el pan,
en ese momento le reconocen. Y tenemos personajes que vieron al Señor crucificado. Tenemos personajes que vieron al Señor siendo puesto en un sepulcro. Tenemos al personaje que llevó al Señor al sepulcro. Tenemos personajes que fueron al sepulcro y encontraron el sepulcro vacío. Tenemos otro personaje que fue al sepulcro y luego se encontró con su Señor. Y tenemos estos dos personajes que iban por el camino, quizás con la duda de todo lo que había pasado, de todo lo que habían creído, pero el Señor los reconforta y se encuentran con Él. Ahora, también aparecen aquellos 11, aquellos que eran los cercanos, aquellos que deberían haber estado esperando la resurrección del Señor, porque el Señor se los había dicho. Y vamos a leer el versículo 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Los 11, aquellos que tenían que estar esperando al Señor, esperando la resurrección, estaban allí sentados y no creían lo que se les había dicho de que el Señor había resucitado. Habían recibido la noticia de mano de María Magdalena. Ella había estado con el Señor. El Señor le dice: ve y diles que voy a mi Padre, a vuestro Padre, y vuelvo. Estos dos se vuelven a Jerusalén y van y dan la noticia. Estos dos, que iban camino de Emaús, vuelven a Jerusalén y dan la noticia de que estuvieron con el Señor. Pero los 11 no creían. Y me llama la atención que solamente Marcos dice esto. Solamente Marcos dice que el Señor les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Pero muchas veces no lo vemos, pero en los otros capítulos paralelos está esto. Porque cuando miramos el capítulo en Lucas, vemos que ellos estaban allí reunidos, y dice el versículo 36 del capítulo 24 de Lucas: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ellos estaban hablando de esto, ellos sabían lo que había pasado, porque habían escuchado el testimonio de estas personas, pero no lograban creerlo. Y estaban sentados a la mesa discutiendo de todo esto, pero no lo creían. Y el Señor se aparece allí en medio, y el Señor les dice: yo mismo soy. Miren mis manos, miren mis pies. Soy yo. Y aún así, para poder confirmar que Él era, y que no era un espíritu, porque ellos creían que estaban viendo un espíritu, les pide algo de comer. Y el Señor se preocupa por demostrarles la veracidad de todo esto. Ahora, cuando ellos logran vencer esta incredulidad, cuando ellos logran creer lo que estaba pasando, dice el versículo 20 del capítulo 20 de Juan, que ellos se regocijaron viendo al Señor. Estaban encerrados, reunidos, rodeando una mesa, temerosos, incrédulos, pero cuando logran ver al Señor, ellos se regocijaron viendo al Señor. Ahora, yo pensaba en esto. José de Arimatea dejó al Señor en un sepulcro. Las mujeres se prepararon para ir a terminar de embalsamar un cuerpo muerto. María Magdalena
sufría por la desaparición del cuerpo del Señor. Y esto lo expresa allí estando a la entrada del sepulcro. Los dos discípulos que iban hacia Emaús iban escépticos, no creyendo en lo que se decía. Iban volviendo a su aldea, dejando atrás lo que había pasado en Jerusalén. Los 12 estaban sentados a la mesa y hablaban de todo esto, ¿sí? Hablaban de lo que sucedía, de lo que habían oído, pero no creían. Y no creían algo que el Señor ya les había anunciado de antemano. El Señor les había dicho que eso iba a pasar. Y ellos no lo creían. Ahora, hermano, yo te pregunto, y yo me pregunto, ¿no nos ha pasado de sentarnos a la mesa y estar como estos discípulos? Con incredulidad, con dudas, quizás temerosos. Si nunca te pasó, gloria a Dios. Pero a mí me ha pasado. Estar sentado a la mesa y no estar en ese lugar. Hoy estamos rodeando, simbólicamente, ¿no? Rodeando la mesa. Estamos esperando a participar de los símbolos que nos representan a nuestro Señor. Y el Señor quiere que este primer día de la semana nos encontremos con Él. El Señor está esperando que nos encontremos con Él. Pero muchas veces, como a los 11, Él nos tiene que reprochar incredulidad, dureza de corazón. Porque estamos sentados a la mesa, pero no estamos. Vamos a participar de los símbolos, pero no lo estamos haciendo. Y el Señor quiere hoy encontrarse verdaderamente con nosotros. Y quiere que ese pan y esa copa tengan el significado que verdaderamente tienen que tener. El cuerpo y la sangre de Cristo, entregados a favor tuyo, a favor mío. El Señor hoy quiere que vos te encuentres con Él. Y si nos pasa como a los 11, que estamos en esa misma situación, con un poco de incredulidad, falta de certeza, el Señor de la misma manera, con el mismo cariño, con la misma ternura que se le acercó y les dijo a los discípulos, mirad, yo mismo soy. Con esa misma ternura nos muestra hoy sus manos, su costado y sus pies traspasados por los clavos. Esas marcas que aún vamos a ver el día que nos encontremos con Él en la eternidad y que vamos a poder disfrutar de ver, porque esas marcas que lleva Él son las marcas que le costó nuestra salvación. Y ese día que podamos estar cara a cara con Él, vamos a poder comprender verdaderamente lo que Él sufrió por nosotros. Y Él anhela que hoy te encuentres con Él. Él anhela que hoy nos encontremos con Él y que hoy disfrutemos de eso. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando el Señor se encontró con ellos y ellos lograron comprender todo lo que había pasado, se regocijaron viendo al Señor. Y si hoy te encontrás con el Señor, sentado a la mesa, no hay otra cosa que pueda pasar en tu corazón que regocijarte viendo al Señor. Y saben que el resultado de este encuentro del Señor con los discípulos fue maravilloso. Porque dice el versículo 20 del capítulo 16, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Y hermano, si no te encontrás con el Señor,
Si no tenés ese encuentro con el Señor, ¿cómo pretendés llevar el mensaje del Evangelio? El Señor quiere que vos lleves el mensaje del Evangelio, pero para poder llevarlo, tenés que estar con Él. Tenés que poder regocijarte viéndolo. Y el Señor preparó este día, este primer día de la semana, para que vos puedas encontrarte con Él y regocijarte viendo al Señor. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, Jaime. Le damos el lugar ahora a Juan Pablo. Juan Pablo. Buen día, hermanos. ¿Me escuchan? Gracias. Estaba pensando qué paciencia la del Señor, pensaba, porque cuántas cosas, ¿no? Los discípulos ahí a flor de piel con su incredulidad, creyendo o no creyendo, dudando o no dudando, yendo, viniendo, y el Señor acompañando ahí a los caminantes de Emaús, escuchándolos, dejándolos que hablen, mostrándoles su incredulidad. Qué paciencia la del Señor, hermanos. Y pensaba en este tiempo, ¿no?, que estamos a punto de disfrutar, y cómo el Señor desea, ¿no es cierto? Ahí en Lucas capítulo 22 conocemos el relato. Están festejando la Pascua y Jesús dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y ¿saben qué, hermanos? Pensaba que Jesús siempre va un paso adelante, el Señor, ¿no? Pero también va un paso adelante en su deseo y en su anhelo de encontrarse con nosotros. Dice que mandó a los discípulos a que preparen todo para que coman la Pascua. Les dijo: vayan y preparen todo, y bueno, ahí les van a indicar dónde está ese aposento alto y el lugar donde vamos a comer. Luego Jesús dice: hagan esto en memoria de mí. ¿No es cierto? El Señor está ya anticipándose lo que Él quiere compartir con nosotros. Y bueno, y en este contexto de lo que hemos leído, el Señor ha ido ocupándose de cada uno de los discípulos para encontrarse con ellos, confrontarlos con su incredulidad, consolarlos en sus temores y en sus angustias, ¿no? Pero, ¿cuál era el deseo del Señor? El deseo del Señor era que confiemos en Él, que sus discípulos confíen en Él, que crean en Él. Y el deseo del Señor es estar con sus discípulos, y hoy estamos celebrando esto porque el deseo del Señor es estar con nosotros. Y creo que eso tiene que alegrarnos, ¿no? Cuando Jesús dijo: vayan y preparen, es porque quería comer. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? Cuando Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí, es porque el Señor desea estar con nosotros. Y si esto no nos alegra, si no nos alegra que el Señor quiere estar con nosotros, bueno, tenemos que replantearnos algunas preguntas. Pero creo que para la mayoría y para todos, esto es un motivo de gran gozo. El Señor está con nosotros y desea compartir este tiempo en el que nosotros estamos pensando en Él. Y vamos a orar y vamos a compartir en nuestros hogares, vamos a partir el pan y vamos a participar de Él. ¿Oramos?